para tratar de entender lo que pasa con la desregulación llevada adelante por el gobierno del presidente Javier Milei. Está Hernán Herrera con nosotros. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, gracias por recibirnos, Hernán. Tenemos para consultarte respecto de dos placas, ahí dos gráficos, uno que tiene que ver con el dólar mayorista, es una elaboración propia tuya a partir de algunos datos del INDEC y consultoras privadas. ¿Qué es lo que tenemos que entender de este gráfico, Hernán, por ejemplo? Mira, lo principal que estamos viendo acá tiene que ver con la última parte del gráfico, a la Ujú. derecha. Lo que estamos viendo ahí es que después de estos meses en los cuales sufrimos una devaluación muy fuerte en diciembre, después de estos meses, la inflación y el tipo de cambio que se mantiene a un 2% mensual, lo que ha hecho es apreciar la moneda local. De esa manera, como se puede ver al final, los niveles del tipo de cambio frente a la competitividad con el mundo han bajado estrepitosamente a niveles que son récord en mucho tiempo, como se puede ver, salvo algún pequeño momento respecto de lo que fue fines del año pasado, antes de las devaluaciones, que es lógico cuando hay un cambio de gobierno en este tipo de modelos. Bueno, Ujú. lo que estamos viendo ahora es que hay una apreciación muy grande. ¿Y esto qué significa? Claro. Significa que el dólar está jugando como ancla, por eso los precios nos parecen tan altos, y eso quiere decir que el dólar al jugar como ancla hace que los precios sean más caros en dólares, y eso obviamente en un contexto donde se desinfla la actividad económica hace que haya menos inflación. Lo que pasa es que el gobierno en sus objetivos desesperados por bajar la inflación y ver si puede sacar el cepo en un mediano plazo, lo que hace es desarmar toda la actividad real y darle todo a lo que pide el dios mercado, a tal punto Ujú. que tenemos un presidente que termina martillando en Wall Street. Entonces, lo que terminamos viendo es que los objetivos están un poco desalineados respecto de lo que la gente necesita y están muy enfocados a lo que el mercado está buscando. En ese contexto, un dólar así de apreciado lo que muestra es una debilidad de un modelo que no sabemos hasta qué punto puede sostenerse con un dólar apreciado. Por supuesto, si se pudiera sostener, estamos hablando de algo interesante, pero es insostenible que el dólar esté así por mucho tiempo, como ya lo hemos visto en muchos momentos de nuestra historia, Germán. Hablabas recién de la cuestión del cepo, algo mencionó Milei en su viaje a los Estados Unidos, dijo que el cepo, bueno, se va a levantar cuando la inflación esté en cero. ¿Es esto posible en Argentina o está chamullando? Sí, sí, en realidad, a ver, ahí lo que está diciendo él no es estrictamente que la inflación esté en cero. Él lo que Ajá. está diciendo es que no tiene que haber una inflación adicional a lo que el programa macroeconómico le está generando. ¿Qué quiere decir con esto? Como él se mete en esta discusión respecto del crawling peg, que significa cuánto se va a aumentar el dólar mes a mes, lo que quiere decir es que toda la inflación que tiene que haber para quitar el cepo tiene que estar por abajo de ese 2% del dólar. Si la inflación corre por abajo de ese 2%, sumada a otras variables más, como puede ser inflación externa, pero no nos metamos tan complejamente en el tema. Lo que estamos diciendo es que si tiene esta posibilidad de ver una inflación por abajo del 2% y además dice que no hay pesos sobrantes en la economía, lo que quiere decir que no hay riesgo de que los pesos al sacar el cepo decían irse todos al dólar, porque si eso pasa, obviamente tenemos un cimbromazo. Entonces, Ujú. con estas dos lógicas, dice, ahí puedo sacar el cepo. ¿Es posible? Mira, la verdad que no pareciera posible tan en el corto plazo con este contexto de mantener una inflación baja. No parece posible en el corto plazo con ese contexto. Si quiere pegar una devaluación nueva es otra discusión. Pero en este contexto, y viendo el presupuesto que presentó en el Congreso la semana pasada, no estamos pensando en una quita de cepo antes de las elecciones de 2025. Salvo que quiera pegarle un golpe a la economía, cosa que no parecía estar en los planes, porque tiene un objetivo de una economía muy raquítica, muy desinflada, muy apagada, porque no está viendo
cómo incentivar la actividad, qué es lo que nos preocupa, ¿no? Cómo incentivar el salario, cómo incentivar la actividad, qué pasa con las pymes, qué pasa con las economías regionales. No está yendo por ese camino. Entonces ahí lo que vemos es que está solamente pensando en una cosa y en esa única cosa que está pensando, en este contexto de variables, bueno, lo lleva a sostener el cepo como un ancla también. Bien explicado para tratar de entender un poco lo que muchas veces resulta difícil, ¿no? Para el Sí, es público complicado. común como nosotros, tratar de desentrañar, ¿no? Hay otra placa que tiene que ver con montos destinados, por ejemplo, a jubilaciones, a gastos de capital, Sí. a subsidios. Tenemos ahí un par de minutos, Hernán, como para tratar de desglosar un poco. Mira, lo que estamos mostrando acá es la evolución histórica. Yo no sé si la gente lo ve perfectamente, pero quedémonos con un par de líneas que me interesa y en todo caso después vemos cómo lo podemos compartir, Ujú. si es que no se ve bien. Se ve bien, se ve bien, se ve La bien. línea- Se ve bien, bueno, Sí. excelente entonces. La línea negra lo que está mostrando son los gastos de capital. Los gastos de capital es la cantidad de guita que pone el Estado Nacional en obra pública. Son líneas que están, bueno, están cuidadas de los precios porque está trabajado con precios constantes sin inflación y además busca salir un poco de la estacionalidad porque tiene una media móvil, no importa eso. Lo que importa es que la línea negra, que son obras públicas, que venían subiendo después de la pandemia, como se puede ver, que hay una subida, Ujú. no lineal, ¿no? Pero hay una subida, se desploman con el gobierno de Milei. Se destruye la obra pública con el gobierno de Milei, que es esta línea negra que cae como un tobogán, que es lo que más fuerte cae. Lo segundo que está cayendo en este gráfico, entiendo que son los subsidios a la energía, pero Ahí quiero está. destacar, además de los subsidios a la energía, que la línea azul que está arriba de todo Sí. son las jubilaciones, que en general es muchísima plata dentro del presupuesto. Estamos hablando de 8 puntos del PBI, es un montón de plata y eso también se cayó con fuerza en los últimos meses. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la forma que tiene este gobierno de cuidar las variables macroeconómicas es apagando el rol del Estado. Mientras tanto, lo que no puede apagar es la línea roja, que si bien no es derechita, pero Ujú. sí se ve que no tiene una caída como las demás, que es la de abajo de todo, pero son Claro. los intereses de deuda. Eso no lo puede apagar. Entonces, de vuelta a lo mismo. Apaga la actividad, apaga todos los gastos sociales del Estado, apaga la obra pública, que es nuestro futuro, ¿no? Nuestro Ujú. futuro para las pymes, para los trabajadores, para los que estamos pensando en un país mejor, necesitamos más infraestructura para que esas pymes sean más competitivas y más productivas. Bueno, no, se apaga la obra pública. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que va a pasar? Que está también visto en los datos del INDEC. Bueno, se desploma la inversión privada, se desploma porque el Estado no acompaña ese crecimiento y la inversión no reacciona por solamente las variables del mercado. Necesita que haya actividad. Y eso es lo que estamos viendo con esto. Se apaga el Estado, entonces se apaga la actividad económica. Bien claro. Hernán, te mandamos un abrazo y te agradecemos por este contacto con Gracias. nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros estamos llegando al